Agradezco a la principal impulsora de este inmenso foro, la doctora Minichelli, la oportunidad de compartir mesa con estas personalidades y de ofrecer mi modesto punto de vista sobre las cuestiones a tratar en torno a los derechos humanos y la responsabilidad social. La doctora Minichelli no solo es la promotora de este congreso, sino que deben saber ustedes, la mayoría ya está al tanto, que ha revolucionado el derecho público contemporáneo desde los principios y los valores. Es también una académica de primer nivel, cuyas contribuciones al derecho administrativo deben ser muy tenidas en cuenta a la hora de conectar el papel de las instituciones públicas, de los representantes políticos y la regulación económica sobre las empresas. Así que, ofrecer un punto de vista sobre los temas de este congreso desde Salamanca, una universidad comprometida con los derechos humanos desde su fundación, hace nada menos que 800 años, 8 siglos, es para mí un gran honor. He querido, sin embargo, comenzar mi ponencia, en el que trataré varias cuestiones con el limitado tiempo que me corresponde, con una provocativa pregunta en torno a la pertinencia y el sentido mismo de los derechos humanos. Siempre hay que comprender o intentar comprender al menos a quien piensa de una manera distinta. Y, hasta ahora parece que todos los que componemos la mesa pensamos de una manera muy similar, ¿no? Yo creo que entre todos podríamos darles una buena paliza a los redactores del Consenso de Washington, ¿verdad? Así como las visiones más pragmáticas y menos sociales y las aproximaciones más ortodoxas desde el punto de vista económico. Pero también ellos tendrán sus razones, ¿no? Incluso cuando se cometen grandes estupideces y enormes errores, pues hay detrás razones, ¿no? Y cuando se defienden los derechos humanos desde una perspectiva como la nuestra, seguramente comprometida y indiscutiblemente defensora y reivindicativa de los mismos, hay que tener presente las tesis alternativas de quienes consideran que las declaraciones de los derechos humanos y la incorporación de los derechos humanos en concreto al decálogo de buenas prácticas de las empresas pues resultan insensateces, ¿no? En este sentido recuerdo las tesis de Jeremy Bentham, nada menos, un sabio del siglo XVIII, el padre del utilitarismo, en torno a la condición disparatada de las declaraciones de los derechos humanos, nada menos que la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789. Así que, aun viniendo desde Salamanca, la Universidad de Francisco de Vitoria, el defensor de los derechos en el siglo XVI, comenzaré preguntándome, ¿acaso no son los derechos humanos un disparate? ¿Y no es esto de intentar incorporar los derechos humanos a la empresa algo completamente insensato, teniendo presente que los objetivos de la empresa son bien distintos, el beneficio, el lucro, la competencia, la ganancia, en fin, por encima de cualquier otra consideración? Después me preguntaré también, con su permiso, si es fácil cumplir los derechos humanos, porque, por supuesto, mi contestación a la primera pregunta, por mi impronta salmantina, va a ser negativa. Los derechos humanos deben ser reivindicados también en el ámbito de la empresa. Pero hay que reconocer que el cumplimiento de los derechos humanos, y en este sentido la tesis de Bentham es cierta, se enfrenta a numerosas dificultades, porque los recursos son escasos, aunque pretendamos e intentemos multiplicarlos, y porque al fin pues hay muchas personas entre las que repartir un número escaso de privilegios y de posibilidades y de oportunidades en los contextos actuales que nos toca vivir. En honor a la doctora Minichelli y a la calidad de este foro, voy a intentar no solo hablar del tema de la mesa, que es la responsabilidad social y los derechos humanos, voy a intentarlo, y como soy castellano creo que lo conseguiré, sino que voy a intentar también decirles a ustedes algo que no hayan oído nunca y que tampoco puedan encontrar en un libro, lo cual es extraordinariamente difícil. Créanme que llevo 3 meses preparando esta ponencia, porque ustedes, los argentinos, la mayoría de los presentes en la sala, aunque también hay otras nacionalidades representadas sin duda, son en primer lugar un pueblo muy culto, muy inteligente,
muy leído y muy original e ingenioso. Entonces, es muy difícil decirles a ustedes algo sobre este tema de los derechos humanos que no hayan escuchado antes 1 y 100 veces. Y sobre la responsabilidad social en un foro de esta calidad, pues ya lo habrán escuchado todo, han escuchado a los principales expertos. ¿Cómo puede la responsabilidad social empresarial contribuir a mejorar el respeto a los derechos humanos? Esta es la pregunta que me ha hecho romperme la cabeza en los 3 últimos meses. Y la respuesta que voy a compartir con ustedes es tan sencilla como la de la mejora de la saliencia, luego explicaré qué es esto de la saliencia, de los derechos humanos en el ámbito de la empresa, proyectada sobre un método de colaboración actualizado, muy de moda, desgraciadamente, todavía más de moda en el mundo de la empresa que esto de la responsabilidad social, que es lo del coaching. Porque esto del coaching nos está ganando el terreno a los defensores de los derechos humanos, a los defensores de la responsabilidad social y a la mayor parte de los principios y valores que pretenden defenderse en este foro. Finalmente, les expondré algunas técnicas o aportaciones que desde el derecho administrativo podrían realizarse en este sentido. Pero comencemos con la primera cuestión. ¿Son los derechos humanos un disparate? Ya me he referido a la tesis de Jeremy Bentham, que decía que los derechos humanos pues eran un disparate en zancos, pero más allá de su pronunciamiento en las falacias anarquistas, en otra obra posterior se reafirmó diciendo, y cito entrecomillado, mis citas serán más antipáticas que las del Papa Francisco, por quien siento, por supuesto, también veneración, pero traeré a colación a Bentham, que el lenguaje de los derechos naturales no requiere sino cara dura, corazón duro y un carácter incapaz de sonrojarse. De principio a fin no son sino simple y pura aserción, es decir, peticiones de principios. ¿Podría decirse algo parecido respecto de la responsabilidad social empresaria? El lenguaje de la responsabilidad social empresaria no requiere sino cara dura, corazón duro y un carácter incapaz de sonrojarse, sobre todo cuando es pronunciado desde las empresas, teniendo en cuenta lo que son sus prácticas reales en países en vías de desarrollo y en países desarrollados, ¿no? Es decir, no hay mucha cara dura cuando se habla de responsabilidad social empresaria en contextos en los que las agresiones al medio ambiente, los salarios de los trabajadores, la desigualdad son tan acusados, ¿no? Esto no quiere decir que Bentham estuviera contra la dignidad de la persona. Lo que Bentham pretendía señalar es que una cosa es el hambre y otra es el pan. Y hablar de derechos humanos y prometer los derechos humanos no es lo mismo que realizar los derechos humanos. Es este un enfoque pragmático. Como se dice en Castilla, mi tierra, una cosa es predicar y otra, muy distinta, dar trigo. Argentina tiene trigo para dar y para exportar. No sé si tiene trigo para todos. Bueno, ¿cómo terminó Bentham? ¿Cómo terminó Bentham, este crítico, utilitarista y pragmático a la teoría de los derechos humanos? Pues terminó embalsamado. Seguramente muchos de ustedes no sabían que Jeremy Bentham, uno de los principales sabios de la Ilustración anglosajona, cuyo pensamiento imbuye toda esa ortodoxia económica de la que estamos aborreciendo en esta mesa, está expuesto por voluntad propia a la vista de todos los estudiantes del University College de Londres. Ahí está, este es el señor Jeremy Bentham. Es verdad que su rostro es un rostro de cera, pero el esqueleto interior es el original, el auténtico. Bueno, se ve que lo de la dignidad de la persona y el reconocimiento de la identidad y todos estos valores tan relevantes que se han defendido aquí brillantemente esta mañana, no terminaba de creérselo y predicó con el ejemplo, y así se expuso. Yo defiendo, más que estas posiciones de Bentham y estas formas de enfocar la cuestión de los derechos humanos, la tesis de Vitoria, cuando en el siglo XVI se levantó contra el emperador y proclamó que los habitantes de estas tierras también eran personas, hasta el punto de conseguir que Carlos V bramara que callen esos frailes, como hoy tantos responsables de multinacionales estarán diciendo respecto de las declaraciones del Papa, ¿no? Que calle ese fraile, ¿no? Que se calle de una vez, que deje de avergonzarnos, ¿no? Y las tesis de personas economistas como Keynes, cuando sostenía
en su teoría general del empleo, el interés y el dinero, que las ideas a veces también mueven el mundo. Las ideas a veces mueven el mundo y defender los derechos humanos en la responsabilidad social de las empresas, de las universidades, de las instituciones públicas, puede contribuir a cambiar el mundo. Es muy poco conocida la reflexión de Keynes en su teoría general del empleo, el interés y el dinero, directamente vinculado a los errores cometidos después de la Primera Guerra Mundial en la rendición de Alemania. En este libro, que no solo es una aportación decisiva a la teoría económica, sino a la historia política y a la historia universal, Keynes dice: la miope y mezquina actitud de las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, desembocará en una Segunda Guerra Mundial. Y lo dice nada más terminar la Primera Gran Guerra, que se inició exactamente hace 100 años. Y dice, si no son generosas las potencias vencedoras, si son mezquinas con Alemania, Alemania se revolverá. Lo cual quiere decir que cuando se aplasta a alguien y no se reconocen sus derechos, esas personas, esas naciones, esos pueblos se revuelven y vuelven por lo suyo. Y si los salarios son bajos y no se respetan los derechos de los trabajadores, ahí están las grandes revoluciones de principios del siglo XX, los trabajadores vuelven por lo suyo. Es decir, la generosidad, la amplitud de miras, el reconocimiento de los derechos de las personas no solo es una cuestión de ideales, es absolutamente pragmática. Si le hubieran hecho caso a Lord Keynes, la Segunda Guerra Mundial se hubiera evitado, pero las potencias vencedoras de la Primera Gran Guerra fueron mezquinas y poco solidarias. Y eso llevó a la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar por qué se originó la Segunda Guerra Mundial, que tiene una historia económica de hiperinflación y de sujeción a unas condiciones insostenibles también a los alemanes después de la Primera Gran Guerra. ¿Es fácil cumplir los derechos humanos? Pues obviamente nos enfrentamos a una cuestión práctica tremendamente difícil de resolver, porque el problema de los derechos humanos es que no son fáciles de cumplir. Los derechos humanos, en el ámbito de las empresas o por parte de las instituciones públicas, no son fáciles de cumplir. En los países en vías de desarrollo nos encontramos, desgraciadamente, con demasiada frecuencia con falsas promesas constitucionales sobre los derechos sociales. Y en los países desarrollados también hay problemas muy serios en relación a los derechos humanos. Por ejemplo, el hambre oculta. Aquí se ha hablado del hambre en los países en vías de desarrollo, pero hay que decir que en los países desarrollados, y especialmente en los países de la Unión Europea que han sufrido la gran recesión posterior al 2008 con particular intensidad, existe una situación de hambre oculta en grandes capas de la población. En el mundo tecnológico hay derechos humanos que sencillamente son imposibles de proteger, por ejemplo, la intimidad. Deberíamos tal vez renunciar a algunos derechos humanos y pasar a defender otras líneas más sostenibles en términos del contexto actual. Muy brevemente me referiré, citando a quien cumple 50 años por estas fechas y es una de las principales mensajeras de la responsabilidad social y de los derechos en este país, que una cosa es predicar y otra dar trigo. Ahí están las falsas promesas constitucionales, derechos sociales, derechos económicos. ¿Y dónde está la progresividad fiscal en América Latina? Porque el doctor Klinsberg muy acertadamente ha citado a los países nórdicos, pero allí se paga un porcentaje mayor sobre el ingreso en función del nivel de renta. Es que en el modelo europeo de sociedad se pagan muchos impuestos. Sin progresividad fiscal, en América Latina nunca habrá derechos sociales ni derechos económicos. Y en esto, permítanme que les diga, no se ha avanzado mucho en América Latina, en la progresividad fiscal. El hambre oculta en los países desarrollados demuestra también la dificultad de cumplir los derechos fundamentales. En realidad, si ni siquiera se respetan en nuestro mundo los derechos de los más poderosos de la tierra, porque hasta el presidente Obama tiene que sufrir todo tipo de vejaciones, insultos y acusaciones y amenazas de ser llevado a la jurisdicción penal por utilizar el poder de veto presidencial, ¿cómo se va a respetar el derecho de las personas menos favorecidas, más pobres de la tierra? Entonces llegamos a la cuestión central que expondré muy brevemente sobre cómo puede la responsabilidad social empresarial contribuir al respeto de los derechos humanos. Y yo creo que es clave poner el foco, incentivar, mejorar la saliencia de los derechos humanos en las empresas.
las personas, los líderes, los dirigentes de las empresas tienen que ser perfectamente conscientes de que el respeto de los derechos humanos importa. Tienen que llegar a convertirlo en una verdadera prioridad. En esto consiste la saliencia. La saliencia es el enfoque, la atención, el focus. ¿En qué nos centramos? ¿Y en qué se centra la gente de las empresas? La gente de las empresas se centra en el beneficio. El beneficio es lo que cuenta, el beneficio, la ganancia. Entonces hay que desviar ese focus hacia el respeto de los derechos humanos. Si no conseguimos desviar el foco parcialmente del beneficio a los derechos humanos, no avanzaremos en absoluto en el cumplimiento del objetivo. ¿Y cómo se puede conseguir mejorar el enfoque, desviar el focus de los líderes, de los responsables de las empresas hacia el respeto de los derechos humanos? Yo creo que hay un método que en estos momentos está siendo utilizado por las compañías y en el ámbito empresarial cada vez más, que conspira en contra de los valores y principios que se están defendiendo en esta sala en los últimos días. La metodología del coaching, la idea de que en el ámbito de la empresa los objetivos y las realizaciones individuales son clave, que todo debe ser la obtención de lo que cada uno, cada ejecutivo, cada responsable de empresa se ha propuesto como verdadero objetivo. Hay que incorporar a la metodología del coaching y a la formación y la capacitación de las personas en la empresa la idea de la responsabilidad social empresaria. Hay que incorporar, hay que crear una nueva versión del coaching que empiece a insistir en la importancia del respeto de los derechos. Hay que introducir reglas, puede ser primero como derecho blando, aunque la responsabilidad social tendrá que evolucionar jurídicamente también hacia reglas más exigibles, que establezcan limitaciones en cuanto a las diferencias salariales dentro de las empresas. Este es solo uno de los ejemplos absolutamente imprescindibles de en qué puntos hay que poner el foco de la responsabilidad social empresaria para la realización de los derechos humanos. Las diferencias salariales en las empresas, las diferencias salariales en las sociedades. Desigualdad es falta de progresividad fiscal, desigualdad es diferencias salariales en las empresas. ¿Cómo se puede conseguir esto desde el derecho administrativo? Y ya con esto termino. Pues para empezar, las instituciones públicas, los poderes públicos, el Estado, las provincias, las municipalidades deberían plantearse si sigue teniendo sentido adjudicar contratos públicos a empresas en las cuales las diferencias salariales entre quienes más cobran en los niveles elevados de la organización y quienes menos cobran en los niveles más bajos de la organización multiplican factores exponenciales de por 20, por 30 o por 40. Si puede ser pertinente establecer en las normas de contratos públicos limitaciones precisas sobre diferencias salariales en las empresas. Incorporar una norma de prohibición sobre limitaciones salariales en las empresas no es coherente con la lógica de una economía capitalista, pero limitar las adjudicaciones de contratos públicos a aquellas empresas que respeten ciertas reglas de proporcionalidad en las diferencias salariales es perfectamente coherente con una lógica de responsabilidad social empresaria. Todo esto tiene que hacerse desde la universidad, desde la colaboración entre las empresas, las instituciones, la universidad, desde una nueva lógica de capacitación que supere a las escuelas de negocios. Frente a las escuelas de negocios y el coaching, universidad, principios y valores. Que los líderes de las empresas no se formen solo en escuelas de negocios privadas desde la lógica del coaching, que se formen en universidades desde la lógica de principios y valores. El tiempo es limitado, así que muchas gracias.